Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un año más estamos aquí en San Roque para el acto central que lleva a cabo el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar junto con unas cuantas asociaciones, organizaciones y municipios de la comarca. El Ateneo Republicano se siente muy honrado de llevar a cabo esta organización. Yo quiero leerles una cosita, que enseguida van a saber de qué se trata. España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo primero. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La bandera de la República Española es roja, amarilla y morada. Título segundo. Nacionalidad. Artículo 24. A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen. Título tercero. Los derechos y deberes de los españoles. Capítulo primero. Garantías individuales y políticas. Artículo 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Artículo 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros o periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme. Artículo 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Capítulo segundo. Familia, economía y cultura. Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero español en el extranjero y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Título quinto. Presidencia de la República. Artículo 67. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Artículo 71. El mandato del presidente de la República durará 6 años. El presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos 6 años del término de su anterior mandato. Pocos años después de sancionada esta Constitución, se volvió al oscurantismo que había imperado en la Edad Media. La historia todos la conocemos, no nos vamos a detener en ella. El caso es que después de muchas batallas libradas, los logros sociales se hicieron patentes, la igualdad cada vez mayor,
el estado del bienestar, ese magnífico e imponente castillo que creíamos sólido, conseguido a base de muchos sacrificios, se desmoronó de un día para otro como un castillo de naipes, porque ciertos sectores inventaron una crisis ficticia para derrumbar no solo el bienestar económico, sino, y esto es lo más importante, el bienestar emocional de la ciudadanía, haciéndonos saber que somos marionetas en sus manos. Tenemos que hacerles ver que no es así y que nada nos detendrá, porque no hay democracia si esta no es de todos y para todos. No hay democracia si no hay una justicia igual para todos. No hay democracia si la educación y la cultura son solo patrimonio de unos pocos o si de la salud de la población se puede hacer negocio. Esta Constitución, que ha cumplido 82 años, es una Constitución tremendamente avanzada para la época, basada en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad humana. Compañeros, los artículos que he leído de esta Constitución española se adelantaron a su época. No teniendo en cuenta esto, y como tantas leyes y decretos, y esta misma Constitución actual, que desde la propia igualdad entre los sexos hasta la igualdad de todos los españoles, sin distinción alguna, por razón de nacimiento, se encuentran vulneradas por la Corona. Teniendo en cuenta esto, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las leyes que nos rigen en la actualidad son verdaderamente democráticas. Y puesto que no hay dos sin tres, y además a la tercera va la vencida, a por la tercera, compañeros. Nada más. Muchas gracias por su atención. Salud y República. Muchas gracias. Doy paso a, creo que, Andrés. Yo no me he preparado nada. Sí agradezco a los compañeros del Ateneo Republicano, que son los que me han pedido que en un día tan importante y tan bonito como ha sido el día de hoy, culminando, como digo, en el día de hoy todos los actos que se han llevado a cabo a lo largo de este mes, pues que os transmita algo relacionado con los trabajos, con los proyectos y con las actividades que como Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y como la Asociación de Familiares de la Salceda y el Marrufo hemos estado realizando durante fundamentalmente todo este año que ha pasado, 2012, pero proyectos que llevan ya una larga andadura. Llevamos 3 años trabajando fundamentalmente en el proyecto del Marrufo, en el que voy a ahondar un poquito. Pero antes de nada, bueno, pues me surge que en el día de hoy ya es la segunda vez que leo, que oigo artículos de la Constitución de la Segunda República, cosa que es muy importante, porque como decía la compañera, estaban bien adelantados a su época, y entendemos nosotros como movimiento memorialista y como asociaciones de la recuperación de la memoria histórica, que ese es el gran reto, que se nos presenta por delante. A mí hay algo que me preocupa en todo esto, y es fundamentalmente eso, el reto que hay por delante. No basta con decir en las manifestaciones como esta mañana en Algeciras o a lo largo de todo este mes, o cada vez que llega el 14 de abril, decir viva la República y vamos a por la tercera. Es decir, el reto está por delante y hay un gran trabajo que hacer. Entonces, uniendo todo ese trabajo que llevamos realizando como asociaciones, entendemos que es la mejor manera como sociedad y como pueblo de contribuir a recuperar esa república y a crear o a conseguir esa tercera república. Y eso se consigue con la participación constante, con la participación ciudadana, con lo que entendemos que tiene que ser la constancia y el tesón, que en definitiva es lo que os vengo a contar, aunque sea en breve. Ha sido esa constancia y ese tesón en el proyecto en el que hemos estado. El proyecto surge de la necesidad de un grupo de familiares, sobre todo hijos y nietos de desaparecidos en la zona de la Salceda del Marrufo, y esa necesidad nos lleva a reunirnos y a decir algo tenemos que hacer. Y empezar de cero nos costaba mucho trabajo comenzar a ese nivel, ¿no? Porque no teníamos nada, no solamente sabíamos que algunas asociaciones o algunos investigadores, historiadores habían comenzado el trabajo, pero empezaba ahí ese periplo, ¿no? Comenzamos contactando con estos historiadores e investigadores y con estas asociaciones, creamos un grupo de trabajo. Entre medio surge la posibilidad de presentar un proyecto que nos lo financie, en este caso el Ministerio de Presidencia, empiezan las investigaciones en archivos, siguen todos los trabajos ya in situ, seguimos con las prospecciones,
detectamos las primeras evidencias balísticas, que se cuentan por cientos entre casquillos de bala y las propias balas utilizadas en los fusilamientos allí en el Cortijo del Marrufo. Luego, a continuación, las catas. En las catas localizamos los primeros cuerpos. Ahí ya se empieza a forjar, ahí empieza a crearse ese ánimo y esa forma de entender de que tenemos que lograr algo ya no solamente por la República, sino por esos valores y sobre todo por esas personas, familiares o no, de aquel lugar, como de cualquier otro lugar de este país, que lucharon por la libertad, lucharon por la democracia, por la justicia. Y es lo que nosotros, con nuestro proyecto y con nuestro trabajo, hemos intentado. Creo que lo hemos logrado con creces, porque al final sí logramos la exhumación, localizamos 28 cuerpos, 7 de ellos eran mujeres. Eso da pie, a través también de las investigaciones, que la propia Sauceda era un lugar de resistencia republicana muy fuerte. Fue tomado a primeros de noviembre, cuando el golpe de Estado fue el 18 de julio. Las mujeres estaban ahí al pie del cañón, a la par del resto de milicianos. En fin, este proyecto concluye con esa exhumación, con esa localización, además con todo el rigor científico, todo el rigor profesional de arqueólogos, antropólogos, forenses, las muestras de ADN, que estamos a espera de los resultados. Se está redactando ya el libro por parte de historiadores como Fernando Sigler, una persona de alta trayectoria ya en temas de historia en la Sierra de Cádiz. Se ha rehabilitado el cementerio de la Sauceda, que estaba en completo abandono, y se ha creado un lugar de memoria ya de manera permanente, un lugar de memoria que va unido a la declaración del lugar de memoria que hemos conseguido también de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Memoria Democrática, a través de la persona de Luis Naranjo y de Juan Francisco Arenas. No quiero dejar pasar este momento también pues para agradecer públicamente todo el apoyo y el esfuerzo y sobre todo el cariño que nos ha tenido durante todo este proceso la compañera aquí presente, Inmaculada Nieto, que logró, gracias a su propuesta y a su tesón también, de poder tener una comparecencia en el propio Parlamento de Andalucía, en administraciones locales, donde pudimos expresar y exponer cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras reivindicaciones. Os cuento todo esto para que veáis que nuestra lucha como familiares va mucho más allá. No solamente es como familiares, es como ciudadanos, es como asociaciones, es como parte de esta sociedad que, si queremos lograr esa tercera república y si queremos lograr esos valores de esos artículos de la Constitución de la Segunda República, que tan avanzados estaban en su época, tenemos que llevar esa línea. Esa es nuestra, nuestra filosofía de trabajo, nuestra filosofía de actuación, y entendemos que tiene que ser entre todos. Y el gran ejemplo es el proyecto del Marrufo, que ahí ha habido una unidad absoluta entre familiares, colaboradores, simpatizantes, historiadores, investigadores, antropólogos, grupos políticos, sobre todo de Izquierda Unida, en fin. Si entre todos aunamos fuerzas, yo creo que ese reto será mucho más fácil, ¿no? Y es lo que, en definitiva, con nuestro ejemplo y con nuestra experiencia, es lo que quería pues transmitiros y unir lo que estamos reivindicando hoy con lo que nosotros hemos realizado, con miras a conseguir eso que tanto estamos anhelando, que es ni más ni menos la Tercera República. Así que en nombre del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y de la Asociación de Familiares, agradeceros esta oportunidad de poderos transmitir y poder compartir con vosotros el gran orgullo que tenemos de lo que hemos logrado, que no es poco. Es decir, a veces se nos escapa, ¿no? Se nos escapa la magnitud del logro que se ha conseguido, pero ahí están, ¿no? Ahí están los logros. Estamos, como digo, a la espera ya de los resultados de ADN para que nos digan ya si hay, bueno, pues algunos de los cuerpos recuperados que coincidan con los familiares que hemos aportado las muestras de saliva, pero en definitiva, al margen de todo eso, está el conjunto de ese logro. Y ese conjunto de ese logro queremos y entendemos que tiene que ser, pues eso, un ejemplo de constancia, de tesón, y que para conseguir todo lo que queremos conseguir de bien para nuestra sociedad, que no es poco, tal y como está el patio, pues tiene que ser así, tiene que ser con compromiso, con constancia y con trabajo diario y sobre todo con unidad. Así que yo, en nombre de las Rodas de Redán, en el mío propio, pues os agradezco la oportunidad y ¡viva la República! ¡Viva! En primer lugar, le quiero agradecer muy sinceramente al Ateneo y a las organizaciones que con tanto esfuerzo han montado
esta magnífica programación republicana este año, agradecer la invitación. Para mí es algo especial compartir este rato con vosotros y vosotras. Lo he hecho en otras ocasiones como asistente, no había tenido el placer y el honor de intervenir. San Roque es cuna de republicanos ilustres, muy conocidos, muy queridos, muy respetados en el campo de Gibraltar. Me ha venido a la memoria, hemos coincidido a la entrada, Paco de Leito, también me ha acordado mucho de Pepe Vázquez. Creo que estamos en una tierra en la que con mucho talento y con mucho sentido se ha mantenido la continuidad de esa llama republicana. Hoy, a quienes hayáis tenido ocasión de ver las imágenes de la manifestación que ha habido en Madrid, os habrá dado un vuelco el corazón. A mí me lo ha dado cuando las he visto. Hace mucho tiempo que un acto convocado es proceso para mostrar el republicanismo en nuestro país no tenía tanta gente en la calle. Y un poco al hilo de eso voy a comentar alguna reflexión con vosotros, porque bueno, aquí somos todos republicanos y republicanas convencidos, pero tengo la sensación, no sé si la compartiréis, de que tendremos tercera república si hay movilización. Y si hay movilización, habrá tercera república. Y la habrá con movilización, si no, no la habrá. Y al hilo de eso, bueno, pues que he traído alguna reflexión que, como decía antes, quería compartir con vosotros y con vosotras. Cuando en noviembre del 2011 el Partido Popular llegó al gobierno estatal y montó este país en esa gran ola azul, veías el mapa como había quedado confeccionado de gobiernos autonómicos, de gobierno central, muchos millones de personas, por tanto muchos millones de trabajadores y trabajadoras habían depositado su voto para el Partido Popular. Parecía que se iniciaba una larga etapa de gobierno conservador en nuestro país. Aquel auge venía acompañado de un halo de ética, de intachable proceder, de marcar el camino por donde las instituciones debían conducirse en su relación con la ciudadanía, de honradez, en fin, todo lo que te puede fabricar una buena empresa de comunicación si tienes dinero para pagarlo. Pocas personas podían pensar entonces que a día de hoy, un año escaso después, esa mayoría absoluta tiene tanta fragilidad en la calle. La mayoría absoluta que nos está pasando el rodillo en el Congreso de los Diputados es de cristal. La calle no sostiene esa mayoría, tan solo un año y poco después. Y ha sido justamente por el proceder de la derecha, de la ultraderecha, al dictado de la troika, que esa mayoría se ha desvanecido, porque fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras que prestaron su apoyo al Partido Popular se han dado cuenta que no es la opción que puede representarles, que no es la opción que puede ayudarles a salir de la crisis, y fundamentalmente porque la gente se ha dado cuenta de que la corrupción es algo inaceptable. Y eso tuvo un momento similar en la Segunda República. Como bien sabéis, porque aquí hay gente que sabe muchísimo de historia, en la Segunda República hubo un auge y un fortalecimiento muy grande del Partido Radical, que Lerroux había montado a la primera década del siglo XX. Era un partido que se fue haciendo más conservador conforme fue asentándose más en el poder, y fue un partido que, me he traído el dato porque su evolución electoral nos ayuda a seguir la pista a lo que os quería comentar. En el 33, en las elecciones del 33 sacó 102 diputados y en las del 36 sacó 5. Y lo que pasó del 33 al 36 fue el escándalo del extraperlo. Y no el extraperlo tal cual nosotros lo conocemos en nuestra comarca, esa relación con Gibraltar, esa
forma en la que mucha gente se ganó la vida y trajo cosas que no habían... No, me refiero a un escándalo de cobros, de sobresueldos, de sobres, de políticos del Partido Radical que fueron corrompidos por los empresarios holandeses que montaron un sistema de juego, unas ruletas y demás en los casinos fundamentalmente del norte. Hubo varios escándalos de corrupción y ahí empezó el principio del fin del Partido Radical. La corrupción, con todos los problemas tan graves que tiene nuestro país y lo mal que los está encarando y que los está enfrentando para resolverlos el Partido Popular, yo creo que la corrupción es el principal problema que tiene el Partido Popular ante la ciudadanía, ante la opinión pública. Porque nuestra crisis, ahora, la crisis estafa en lo económico, no deja de ser una crisis que viene precedida de una crisis de valores. Y la honestidad, la credibilidad, la decencia en política deben ser reclamados como valores de la izquierda, que es quien ha puesto en la historia de nuestro país la decencia y la honradez a la política. Y la carga de la prueba la aguantamos sobradamente. Tanto es así que también a nosotros nos tocó defender, aunque perdimos, defender el régimen constitucional, defender la democracia, defender la libertad y los valores que consagraba esa Constitución de la que hemos hablado esta mañana, de la que se ha hablado ahora aquí y de la que llevamos varios días hablando. Los que y las que nos sentimos herederos y herederas de aquella generación irrepetible, de gente que de manera tan adelantada comprendió que un Estado debe ser y tiene su sentido si se debe al interés general y si monta todo su ordenamiento pensado en la gente a la que se representa, quienes nos sentimos herederos de esa manera, de esa concepción del poder y de las instituciones, somos la gente progresista, la gente de izquierda. Y esa generación que o con su vida o con el exilio o con el silencio y el olvido pagó mantenerse fiel a esos criterios, no ha quedado suspendida en el aire, no ha quedado perdida, y ese hilo, por eso os decía al principio que me había acordado de republicanos ilustres que ha dado esta tierra, ese hilo, esa llamita que se ha mantenido siempre viva, parece que ahora está tomando fuerza. Y es verdad que está tomando fuerza porque se ha levantado un poquito el veto y ya se puede hablar más abiertamente de lo que todos y todas por otra parte sabíamos, aunque jugara alguna gente a la hipocresía de no decirlo, que la Corona como institución es una institución opaca, que está al margen de las leyes y que no rinde cuenta a nadie, y que mantener una institución de esa manera es ponerla totalmente en manos de la corrupción, porque a nadie tienes que explicar lo que hace, a nadie tienes que explicar lo que gastas, a nadie tienes que explicar dónde te llevas lo que tienes. Ahora que ya se empiezan a hablar de estas cosas, empiezan a salir con toda claridad los datos que ponen en evidencia que Pepe Barroso, del que esta mañana nos hemos acordado también en Algeciras, pues no merecía ser condenado, además de aquella manera tan fulgurante y tan severa, por decir aquí en San Roque, como dijo hace unos años, pues que el régimen era corrupto y decir que el rey hacía cosas que eran más que probablemente delictivas, pero que no lo íbamos a saber porque no se le podía juzgar, porque no se le podía llevar ante la justicia. No es razonable que en el 2013 haya gente que se dé golpes de pecho hablando de democracia y conciba que tengamos un jefe del Estado que no ha votado a nadie. Lo razonable, lo moderno, lo lógico es que la jefatura del Estado se someta a las leyes que ese Estado se otorga para todas las personas que viven en él. Esto no tiene nada de revolucionario ni nada de raro. Lo que es realmente raro es que no le abramos paso con fuerza a ese criterio de modernidad y de verdadera democracia en nuestro país. Y para hacerlo es fundamental la movilización. Seguro que recordáis o habéis estudiado, cada uno que se apunte según la edad que tenga a una cosa o a la otra,
por qué o cómo vino nuestra autonomía plena a Andalucía. No estaba previsto por los poderes, por quienes tomaban las decisiones en nuestro país, por quienes estaban diseñando cómo iba a ser el nuevo Estado después del franquismo. No estaba previsto que Andalucía tuviese un autogobierno pleno, no estaba previsto que el pueblo andaluz tuviera la posibilidad de marcar su camino en lo político, en lo económico, de la misma manera que sí pudieran hacerlo las llamadas entonces nacionalidades históricas, los vascos, los catalanes. Y la gente se echó a la calle. ¿Y de qué manera? De tal manera que aquel futuro que se nos tenía previsto hubo que cambiarlo y hubo que inventarse un nuevo modelo, porque la gente no iba a consentir tener una normativa diferente. Fue la movilización en la calle la que hizo que Andalucía ganara su estatuto de autonomía con plenas competencias, tal cual el resto de territorios que eran considerados históricos y que efectivamente lo habían conseguido precisamente en la Segunda República y que la dictadura había cortado. Por tanto, la Tercera República, si hay movilización, será. Y ahora nos tenemos que poner la pila en eso, porque ahora la gente está más receptiva. Tenemos otro ejemplo reciente de movilización. La plataforma de afectados por la hipoteca, aunque sea un tema sectorial, ha puesto en el centro de la agenda política de nuestro país el problema de la dación en pago, el problema de que a la gente la echan de su casa y sigue condenada a pagar una hipoteca que sigue creciendo porque no hay dinero para pagar los intereses y te quedas con la deuda y sin la casa. La iniciativa legislativa popular que esa plataforma durante un trabajo de casi 5 años ha estado planteando llegó a la puerta del Congreso de los Diputados y a mediodía el portavoz del Gobierno central dijo: la iniciativa legislativa popular no se va a debatir en el Congreso de los Diputados. Lo dijo en rueda de prensa. Por la tarde, con las redes sociales incendiadas, la puerta del Congreso de los Diputados, una multitud y otra multitud en la puerta de las sedes principales del Partido Popular. Por la tarde el Partido Popular rectificaba y decía: se va a debatir. Ahora quedará de una manera, quedará de otra, pero la presión ciudadana hizo que ese tema, que ya estaba descartado por el Gobierno con sus 189 diputados, volviera al debate político. Después de tantos años de resignación y de pasarlo mal, mucha gente ha perdido la noción de que el pueblo es soberano. Y a fuerza de haber desvirtuado el hilo que nos une a quienes representamos al pueblo del pueblo en sí mismo, hay quien piensa que ya eso no se puede reconducir y que ese hilo no se puede volver a tejer. Modestamente creo que tenemos la obligación moral, quienes nos dedicamos a la política, a reconstruir ese hilo de comunicación con la gente sencilla, con la gente trabajadora, que ahora no se siente representada en estas instituciones, porque esto es un sistema corrompido de valores que es verdad que no se aplican de la misma manera a la gente sencilla y a la gente pudiente. O sea, es moralmente inaceptable que a una madre que ha robado una tarjeta de crédito con la que ha comprado comida para sus hijas se pueda enfrentar a 7 años de cárcel, parada, por cierto, por la movilización ciudadana, y Bárcenas venga de esquiar de Canadá a declarar al juzgado y luego se vaya a Vaqueira. No es aceptable. Moralmente no podemos compartir, no nos podemos en modo alguno, no podemos tener ni la más mínima duda de ponernos del lado de la gente que no siente que las leyes en nuestro país sean para todos iguales o que se ejerza que el aparato coercitivo del Estado se aplique igual para la gente sencilla que para la gente con posibles, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer. Pero todo eso, toda esa recuperación de valores, toda esa regeneración democrática de las instituciones, toda esa nueva representatividad en la que la participación ciudadana sea el aval que efectivamente le dé carta y le dé seguridad y le dé certeza jurídica a la gente,
Todo eso tiene que venir de la mano de las decisiones que se toman en las instituciones, pero de la mano de una participación que se active, de una movilización que genere rebeldía, que se organice luego, porque a la calle nos vamos todos, pero luego tenemos que rematar la faena, y de la calle hay que irse directamente, organizadamente, a las instituciones, porque tenemos que estar donde se toman las decisiones. Y ahí donde se toman las decisiones, si quienes nos representan son mayoritariamente republicanos y si quienes nos representan son mayoritariamente personas que quieren trabajar por esa regeneración y por esa modernización de nuestro Estado, que venga de la mano de un poder constituyente que con toda normalidad, no va a pasar nada, con toda normalidad alumbre un modelo en el que efectivamente proclamemos nuestra tercera república y que sea federal y que sea solidaria, en la que todos los territorios puedan demostrar y desarrollar su autogobierno sobre la base de un ordenamiento común, que no pasa nada, que hay mucha gente que se da golpes de pecho y hay un poquito de sobreactuación en todo eso. Si la mayoría de la gente que nos representa en las instituciones tiene ese pensar y se siente arropada y con calor de la gente sencilla y trabajadora que en la calle lo reclame, yo creo, como decía Germinal antes, que más de la mitad del camino ya lo hemos hecho, queda un tercio, y que ese tercio es muy duro si lo enfrentamos aisladamente. Pero somos capaces de trabar las alianzas de la gente republicana, de la progresía de este país, de la gente decente de este país. Pienso que ese tercio lo podemos caminar hasta rapidito. Por tanto, esa enorme tarea tenemos quienes estamos en las instituciones y quienes no, quienes tenemos este objetivo común de regeneración democrática de nuestro país. Es verdad que el adversario es muy grande, pero también es verdad que la razón nos asiste. Y la historia y el legado que gestionamos de gente que dio hasta la vida por lo que queremos hacer, merece que por lo menos intentemos el esfuerzo. Así que nada, yo encantada, reiteraros el agradecimiento por la invitación, estoy emocionadísima y me tenéis a vuestra entera disposición para la que modestamente pueda contribuir a que haya una republicana para lo que haga falta. Muchas gracias. Pues para cerrar, tiene la palabra el alcalde de San Roque. Bien, buenas tardes. En primer lugar, disculparme esos minutos de retraso, pero el tren llegaba tarde. La tercera república, llega tarde, pero no me cabe ninguna duda que llegará. Igual que llegó el tren y llegué yo. Así que muchas gracias y perdón por ese retraso. Y como siempre, bienvenidos a San Roque. Ante todo quiero felicitar, como lo ha hecho mi antecesora en la palabra, el intenso programa que ha venido desarrollando con motivo de este 82 aniversario de la Segunda República, todos los colectivos en pro de la República. Creo que San Roque también ha colaborado con vosotros y hoy se culmina una importante agenda en la que, tal como me fui el viernes, con aquel himno de riego que se entonaba en la Alameda de San Roque, en esa Alameda llamada todavía Alfonso XI, el viernes pasado con un acto simbólico en el que mi compañero y amigo Paco Galdeano también dirigía unas palabras, en el que tuve la oportunidad también de acompañaros junto a otros miembros del Gobierno Democrático de San Roque, de estar presente en un acto en pro de la República y que todavía hoy, 3 días después, pues no se sorprende nadie por ver una bandera republicana ondeando en la Alameda principal de este pueblo. Bien, pues también se han realizado actividades desde la Delegación Municipal de Cultura, que rige mi compañera Loli Marchena, a la que les felicito también por esa colaboración en las actividades que ha mantenido con el Ateneo Republicano, con el Foro por la Memoria de nuestra comarca, con la idea de realzar aún más este hecho que hoy conmemoramos y que hoy celebramos todos. San Roque lleva ya muchos años, son varios, en este empeño justo de rescatar la memoria histórica,
Y en esa línea estoy seguro que vamos a continuar, este Gobierno y los que nos sigan, y esta colaboración que prestamos a estos dos colectivos es una prueba, una muestra de ello. Los grandes hitos de nuestra historia no pueden caer en el olvido, y la Segunda República lo fue. Y desgraciadamente su estela histórica pues trató luego de ser borrada, de ser tapada a lo largo de muchos años de franquismo. 40 años en los que la única dedicación era hacer olvidar todas las bondades que trajo la Segunda República. Por fortuna esa marcha ha sido torcida y hoy conmemoramos una fecha que debe quedar con letras mayúsculas en la historia de nuestro pueblo. San Roque siempre ha sido una ciudad, lo decía anteriormente Inmaculada, donde el movimiento republicano se manifestó tempranamente. Ya en el siglo XIX, los republicanos locales estuvieron presentes en todas las instituciones y con la proclamación de la Segunda República fueron determinantes en la política del municipio. Trabajaron duro y se ganaron la estima de sus vecinos. Lograron mejoras en muchos aspectos de la vida ciudadana y supieron estar a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles. Solo les apartó de su responsabilidad la fuerza de la sinrazón y la fuerza de las armas. La política progresista que estos ciudadanos desarrollaron en todos los rincones de España, también aquí en San Roque, fue vital para sacar a la nación del atraso en el que estaba inmersa. Y por ello hoy seguimos celebrando, 82 años después, esa Segunda República. El ímpetu de sus reformas fue cortado de cuajo por ese golpe militar de julio del 36 que provocó la guerra civil. Este hecho triste criminalizó a la República y sobre todo criminalizó a todos los ciudadanos que la sirvieron con lealtad y con entrega y que sufrieron durante 40 años esa fidelidad a esa Segunda República. Sin embargo, la República supuso, y es la realidad, y por ello hoy la destacamos, uno de los momentos de mayor participación democrática en España. La educación, la literatura, la ciencia avanzaron en poco tiempo y por eso no sería justo, aunque algunos resortes del poder quisieran, que hoy todavía siguiéramos ignorando lo que significó la Segunda República para nuestra historia. Y al recordar aquel tiempo tenemos que rendir homenaje a quienes murieron, a quienes fueron encarcelados o a quienes se vieron obligados a buscar el exilio como salvación para sus vidas y para las de su familia. De todos ellos es hoy este día, porque ellos lo construyeron con ilusión y sobre todo con lucha. Agradeceros al Ateneo Republicano, al Foro por la Memoria Histórica y a todos los que nos acompañáis en esta tarde aquí en San Roque, ese recuerdo permanente y ese rescate, necesario de una parte importante de nuestra historia. Os reitero mi bienvenida a San Roque y me sigo ofreciendo a la dirección de estos dos colectivos para que sigáis contando con San Roque en próximas conmemoraciones. Que tengáis un feliz Día de la República y, como me diría mi amigo y compañero Paco Gardeano, salud y república. Muchas gracias. Aunque me decían que cerraba el acto, me dicen que le pase la palabra a Juan Salvatierra. Aquí anda, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. ¿Me escuchan? Sí. Entre los fines del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar es dar a conocer los valores de la República a través de la cultura, pero también el de reconocer a aquellas personas que en nuestro entorno, en nuestra comarca, se distinguen por llevar el republicanismo, digamos que en la sangre, que defienden a capa y espada lo que son los valores de la República. Por ello, el Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar y su asamblea decidió, por unanimidad, conceder o hacer un pequeño homenaje a una de estas personas de pro y nombrarlo socio de honor de este Ateneo.
el presidente de honor del Ateneo Republicano, Paco Esteban, Ascensión Sotomayor, nuestra actual presidente del Ateneo, si me permitís y queréis acercaros aquí a mi lado, para que en este momento Germinal Zambrano, para nosotros, personaje, mejor persona, te queremos, te esperamos. Paco Esteban, nuestro presidente de honor, que no honorífico, como él le dice que no, le va a hacer entrega de un pequeño, humilde, pero sincero, cuadrito, diploma o como queramos llamar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar. La Junta Directiva y la Asamblea acuerda con fecha 14 de abril del 2013 nombrar socio de honor a Germinal Zambrano García, que soy yo, en reconocimiento a su labor y apoyo a los valores republicanos y como muestra de gratitud en defensa del ideario republicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir unas palabras, ¿no? Gracias. Gracias. Como las neuronas muchas veces me traicionan, traigo aquí una chuleta que es más un chuletón más que una chuleta. Bueno, vamos a ver. Yo esto lo voy a dedicar primero a las Juventudes Republicanas de 1975, que dejaron impreso sobre las calles, avenidas y plazas de España el mensaje que hemos tomado todos y que esta mañana lo proclamábamos: España mañana será republicana. Yo quiero recordar ahora a los grandes políticos y los grandes tribunos, artistas, en fin, de todos, artistas eran todos. Entonces voy a empezar por don Manuel Azaña Díaz, don Antonio Machado, don Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, don José Indalecio Prieto, don Indalecio Prieto, don José Giral, doctor Negrín, que iba a ser presidente de la República, además el cargo lo ostentó al final un poco, doña Margarita Nelken, doña Dolores Ibardi, doña Clara Campoamor, doña María Zambrano, don Vicente Blasco Ibáñez, don Pir Ibargar, presidente de la República, Primera República, don Federico García Lorca, nuestro insigne poeta, el más grande de todos los tiempos, el mejor alcalde de la provincia de Cádiz, don Fermín Salvochea, que no lo nombra nadie, mi pariente don Diego Martínez Barrio, presidente Figuera, don Nicolás Salmerón, que dimitió por no firmar una sentencia de muerte. Eso no lo hay ahora. Don Emilio Castelar, don Nicolás Salmerón era de Alarma de Almería y don Emilio Castelar de Cádiz. Don Blasco Ibáñez, don Blas Infante, don Diego López Tizón, de Algeciras, alcalde de Algeciras, que no tiene una calle. El alcalde Montesinos, que tampoco tiene una calle. Hay una calle, no hay una calle, a ver si me acuerdo, hombre. Don Miguel de Cervantes Saavedra, no hay una calle. Sí que hay una calle pequeña que va de la calle Baza
al patio Alcorá, que tiene una sola vivienda y se llama Miguel de Cervantes. Don Diego López Tizón, don Antonio Martínez Fuente, alcalde republicano de La Viña, que fue, don Rafael alcalde de La Línea, y don Rafael Bueno, ahora ya paso a los que están con nosotros. Don Tomás Herrera Poveda, don Juan Olmedo Jiménez, estos amigos míos. Bueno, de los que han desaparecido. Don Tomás Herrera Poveda, amigos míos, don Juan Olmedo Jiménez, don Juan Ibar Cabrera, Gabriel Danzú, el poeta Gabriel Danzú, íntimo amigo mío. Martín Andújar, también muy amigo mío. Don Diego Mateo Sotomayor, secretario de Arde en la provincia de Cádiz, el Gatitano. Y ya nombro a Mariana Pineda. Mariana Pineda, que en la corrida más grande que jamás pensase pueda, yo pensaba siempre en ti, mi Marianita Pineda. Esto de la obra de Mariana Pineda de Federico García Lorca. Eso me se quedó a mí impreso. Ahora ya los que están entre nosotros. Don Francisco Esteban Bautista, los alcaldes de Algeciras, don Partido González García, don Antonio Palacio Escobar, don Antonio Ramos Argüelles, don Antonio Vázquez Corbacho, don Emilio Ríos Vera, don José Telles Rubio, don León Morice, don Juan León Morice, el señor Ruiz Boy, que ha estado aquí ahora, Gemma Araujo, a ver si la apoyamos, que lo están haciendo la vida imposible, don Tomás Herrera Humigo, el alcalde don José Vázquez de San Roque, y ahora os voy a citar el tío Los Pablos. Esto lo teníamos siempre muy presente, el tío Los Pablos, los grandes artistas y escritores, el tío Los Pablos. El tío Los Pablos era don Pablo Neruda, don Pau Casal y don Pablo Picasso, los más grandes de la humanidad. Hablemos de futuro, ya lo hemos dicho antes. Andando hacia la Tercera República, la mitad del túnel, en la actualidad, la mitad del túnel lo dije yo en San Roque hace 3 años. Hoy hemos andado 2/3, nos queda 1. Es muy difícil, porque cualquiera le arranca a los Borbones el poder y a los que están alrededor de ellos, que van como perros afganos y se tienden en la capa de armiño del monarca. Aquí, ¿cómo vamos a eso? Esto, lo único que ya se están suscitando, que hay muchos partidos y hay una gran mayoría, de que las candidaturas sean abiertas. Entonces, con una candidatura abierta, nosotros podemos escoger a nuestro representante. Y de por ahí puede venir la Tercera República. Podría venir. Entonces, cuando venga la Segunda República, yo creo que se plantará la primera piedra de lo que sería la República Confederal Ibérica, con Gibraltar y Andorra, de por sí, si quieren, la isla adyacente y todas las posesiones que tenemos por ahí, los intereses. Eso sería muy grande. Eso va a llegar dentro, no lo vamos a ver nosotros, eso va a venir para el siglo XXII. Bueno, ya esto lo he dicho, antes de leerlo. Ya está. Ya está dicho todo. Aquí me he dejado algunos que lo he dejado a posteriori. Don Federico Monseni, que no lo había nombrado, que fue ministro de Sanidad, que tenía un hijo que se llamaba Germina, como yo. Don Manuel Paulete, que no ha podido venir, me dijo ayer que iba a venir, que a ver si podía.
don José María España. Ahora quiero nombrar a General Riego, a General Torrijos y a General Lacy, que eran republicanos, que eran liberales republicanos. Y hoy los liberales que hay no son, aunque sean descendientes, no son republicanos, son monárquicos. Y entonces de lo que ha habido en los factos de Cádiz, por el segundo aniversario lo que ya se ha acordado ahora, el segundo centenario, entonces se han olvidado allí, en Cádiz, se han olvidado, entre otros, del señor de Castelar y de este señor, ¿cómo se llama? El mejor alcalde de la provincia de Cádiz. De Fermín Salvosea. Se han olvidado. A mí no se me olvida, lo que pasa es que de momento tengo un tropezón y ustedes me vayan a perdonar. Me vayan a perdonar. Yo he dicho todo el contenido y no todo el continente, pero el contenido lo tenía aquí. Muchas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición. ¡Salud y República! ¡Salud, República! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República ¡La tercera! Española! ¡Viva la República Universal! ¡Viva! Ahora, para cerrar este acto, aquí, luego vamos a subir arriba a presentar el libro por su autor, Tano Ramos García. También deciros que aquí está puesta la exposición de cartelería de la República y la Feria del Libro, que hay que, cuando salgamos de aquí, el que quiera verlo, y el libro que está arriba. De la presentación del libro que hoy nos trae hasta San Roque, Tano Ramos, agradecerle, por supuesto, la asistencia al acto anterior y, por supuesto, que sigan aquí con nosotros para compartir, como decía, de Tano Ramos. Y, sin más, le cedo la palabra a los que me acompañan en la mesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias al Ateneo Republicano por habernos invitado a presentar el libro. Y gracias al Ayuntamiento de San Roque por darnos la oportunidad de estar aquí en este salón. Aunque está allí el príncipe, pero bueno, no miramos para allá y ya está, no pasa nada. Tano Ramos es un compañero periodista, él es asturiano. Nos conocemos hace muchos años. Él empezó a trabajar en La Voz de Asturias, ¿no? en Oviedo, y después vino para la provincia de Cádiz como corresponsal de la agencia EFE. Después estuvo trabajando en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Puerto Real, y después estuvo trabajando desde el año 97, creo, en el Diario de Cádiz. O sea que lleva desde principios de los 90, lleva casi 30 años, ¿no? O 20 y tantos años. Aquí es un gaditano más, se conoce perfectamente la comarca, el Campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz, y es un periodista excelente, de los grandes periodistas. Ha trabajado durante mucho tiempo como periodista de tribunales y es de los pocos periodistas que hacen inteligible, sencillo y claro el lenguaje de los jueces y de los abogados, ¿no? Además, Tano Ramos el otro día me superó a mí por la izquierda, algo que es muy difícil. Porque yo siempre digo que para ser buen periodista hay que ser de izquierda. Bueno en el sentido de buena persona, pero además bueno en el sentido de útil y práctico, en el sentido de que tu trabajo sirva para algo, ¿no? Y entonces Tano me dijo, para ser buen periodista hay que ser anarquista. Digo, coño, pues es verdad. Porque un buen periodista tiene que estar siempre frente al poder. O por lo menos nunca dejarse doblegar ni manipular por el poder.
Él me ha pedido que resuma brevemente lo que fueron los sucesos de Casas Viejas para después entrar en materia de lo que es su libro, ¿no? El libro se titula El caso Casas Viejas, crónica de una insidia. En diciembre del año 32 había una huelga ferroviaria y la CNT consideraba que había posibilidades de hacer una insurrección, una huelga general revolucionaria y dar un salto cualitativo en la realidad de España. Entonces se convoca una huelga general para el día 7-8 de enero en Barcelona, con la intención de que si la huelga triunfa, el resto de territorios del Estado se sigan la estela, digamos, y profundicen el movimiento revolucionario. La intentona fracasa, entre otras cosas porque el Estado, el gobierno republicano de izquierda, estaba enterado de lo que pasaba y, bueno, no llegó a buen puerto. En Casas Viejas se estaba esperando la señal de Medina. Medina estaba esperando que si en Jerez triunfaba la huelga revolucionaria, Jerez se iba a quedar a oscuras completamente. Esa era la señal para que Medina se sumara a la huelga revolucionaria, y en Medina acordaron con la gente de Casas Viejas, con los dirigentes de la CNT en Casas Viejas, que harían una gran hoguera en lo alto del castillo de Medina. Eso fue la noche del 10 de enero. El 10 de enero no hubo incendio, pero la situación de desesperación, como decía el gallinito, yo prefiero morir por la revolución que morir de hambre. El hecho es que la gente de Casas Viejas sigue para adelante con la huelga, se despliegan por todo el pueblo, hacen zanjas, cortan el teléfono, hacen zanjas en las carreteras de acceso, rodean el cuartel de la Guardia Civil. Le dicen al alcalde que le diga a los guardias que si no salen del cuartel no les pasa nada. 2 guardias salen, vuelven a entrar, hay un intercambio de tiros y caen heridos 2 guardias. Después sigue el pueblo en tranquilidad, se restablece el servicio telefónico, a las 10 de la mañana aparecen 8 guardias civiles procedentes de Medina y toman el pueblo. La gente sale corriendo, algunos se refugian en sus casas y otros se tiran para el monte. Un poco más tarde llegan más refuerzos de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto empieza a registrar casas para detener a los supuestos cabecillas o participantes en la huelga, ¿no? Esto hace que detienen a Manuel Quijano, ¿no? Quijada, al que torturan y le sacan que en la choza de Francisco Cruz Seisdeo, un honrado trabajador del campo que no había participado siquiera, pero sí alguno de sus hijos y algún yerno. Se dirigen a la choza del Seisdeo y cuando ven, le dicen a Quijada que vaya y que los convenza. Cuando Quijada llega todo ensangrentado con los síntomas de la tortura que había padecido, pues los de dentro dicen que no van a salir, que no se van a dejar detener. Hay un primer intento de asalto de la choza de Seisdeo, un intercambio de disparos, la situación de la choza era un poco inexpugnable, total, que no pueden con la gente. Después llegan más fuerzas de la Guardia de Asalto ya por la noche, el capitán Rojas, lo estoy contando un poco resumido, ¿no? Y el capitán Rojas decide, bueno, ya traen granadas, traen ametralladoras, ametrallan, tiran granadas y aún así sigue habiendo resistencia. Salen María la Libertaria y un niño consiguen escapar, pero los 2 siguientes que intentan huir los matan. Y después ya le meten fuego a la choza y mueren 6 personas más carbonizadas dentro de la choza. Entonces, el resultado fueron 2 guardias civiles muertos, un guardia de asalto también muere en el intento de asalto de la choza del Seisdeo y 22 campesinos muertos. 19 eran hombres, 2 mujeres y un niño.
Fue una tragedia que de la que tardó Casasviejas en recuperarse. Una tragedia que sumó en el dolor y en la desesperación a madres y viudas y que marcó a las familias y a todo el pueblo. 35 años después, cuando un norteamericano que se llama Jerome Mint, que escribió un libro precioso, de los libros más bonitos que yo he leído en mi vida, que se llama Los anarquistas de Casasviejas, 35 años después ese hombre llega, en el año 60 y tanto, 67, 68, llega a Casasviejas para hacer una investigación. Las chozas en las que vivían los campesinos de Casasviejas eran las mismas que en las que vivían el Ceideo y el resto. No había cambiado nada en Casasviejas. Seguía el mismo latifundismo, la misma explotación, la misma miseria, el mismo hambre. O sea, el franquismo, que utilizó el caso Casasviejas contra Azaña y contra la República de una manera horrorosa, como demuestra Tano en su libro, castigó a Casasviejas. La utilizó contra la izquierda, pero no la perdonó, la mantuvo en la miseria, ¿no? Entonces, el libro que ha escrito Tano Ramos, que hoy presentamos aquí, es un libro que tiene una trascendencia que supera lo que es el ámbito de la provincia de Cádiz. Es un libro que tiene una trascendencia histórica, porque Tano Ramos demuestra y prueba que Azaña no dijo lo de tiros en la barriga, ni ordenó que en Casasviejas había que ser implacable. Eso es un invento de la derecha. El 90% de la prensa en España es de derecha, y en este libro se demuestra cómo la prensa de derecha, la anarquista, también se dejó un poco influenciar por ese estado de ánimo que creó la derecha, pero fue sobre todo el ABC y otros diarios conservadores los que mintieron, manipularon, ocultaron información y tergiversaron la realidad con el único objetivo de perjudicar al gobierno republicano. Los muertos, los campesinos, la situación de los campesinos, a la derecha le importaban tres pimientos. Lo que querían era desprestigiar al gobierno. Tano Ramos, con una claridad, con una sencillez y con una corrección propias de un maestro de periodista, nos cuenta y nos va desgranando poquito a poco lo que fueron los sucesos, lo que fue la instrucción judicial del caso, lo que fueron los dos juicios que se celebraron y lo que fue el tratamiento que la prensa dio a los sucesos y a los juicios. Y con ese libro, digamos, desmonta lo que durante décadas ha sido tergiversación malintencionada de la prensa de derecha. Yo creo que es un libro, como ya he dicho, de una trascendencia histórica impresionante. Por lo que significa respecto a unos sucesos que tanto dolor y tanta división crearon en la propia izquierda, y porque demuestra cómo la mentira, cómo la maquinaria de la mentira funcionaba y sigue funcionando. Es decir, cuando hace unos años un periódico de derechas en España inventaba una teoría y con la soberbia y la arrogancia de su director la mantenía pese a las evidencias de la instrucción judicial, de la instrucción policial y de los juicios, cuando se inventó lo de la teoría de la 11M, con el único objetivo a Pedro J, los muertos en el 11M le importan un pepino. Él lo que quería era quitarle el gobierno a Zapatero. Yo no soy socialista, pero reconozco que la jugada es así. Lo que quiere decir, Pedro J, Anzón y toda esta gente no son nuevos. Tienen maestros muy antiguos de los que aprender. Yo no sé si me estoy alargando. Voy a terminar. Lo de la memoria histórica es muy importante. Yo tengo un problema, mi padre está un poco enfermo, está tomando unos medicamentos que tiene 81 años y él pierde la memoria. Hoy no sabía ni cómo me llamaba yo, ni cómo se llamaban sus nietos. Entonces, la memoria es una cosa muy importante, pero también es muy frágil. Se rompe y se pierde con mucha facilidad.
Por lo tanto, la labor de recuperar la memoria, de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros futuros nietos y que nuestros amigos sepan lo que en España pasó, es muy importante, porque es que la memoria es la identidad de las personas y es la identidad de los pueblos. Una persona sin memoria, yo lo veo con lo que le está pasando a mi padre. Mi padre ahora mismo es un niño chico, está desorientado, no sabe, hay que ayudarlo a todos. Pues los pueblos pasa lo mismo. Si perdemos la memoria, nos manipulan, nos mienten, nos engañan y nos asesinan cuando quieren. El libro de Tano Ramos es una buena dosis de verdad, una buena dosis de memoria, y ojalá escriba pronto otro libro, Tano. Buenas tardes. No sé si se oye. Tengo una voz muy baja y no sé. ¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Hace unos días le pedí a Juan Moriche que me enviase unas preguntas sobre el libro. Me han venido muy bien para escribir esta intervención porque tengo un exceso de información sobre casas viejas y eso me hace dudar sobre qué parte contarles. La primera pregunta que me hizo Moriche fue ¿cómo y por qué decidiste escribir esta obra? Pues bien, a principios de 2007, Diario de Cádiz celebraba su 140 aniversario y se planteó reunir en una revista conmemorativa varios artículos y reportajes sobre episodios históricos que hubiese relatado el periódico. Me encargaron uno sobre tribunales y entonces recordé que había oído o leído que el juicio por los sucesos de Casas Viejas se había celebrado en Cádiz. Yo solo tenía en ese momento una ligera idea sobre lo que había sucedido en Casas Viejas en la Segunda República. Como mucha gente, yo pensaba que Casas Viejas había sido una represión brutal de una rebelión anarquista, un crimen cometido por el gobierno de la República, por un gobierno que presidía Manuel Azaña. En el prefacio del libro digo que Casas Viejas es uno de los episodios más conocidos y más desconocidos de la reciente historia española. Lo digo porque leer las crónicas del juicio al capitán Rojas, publicadas por Diario de Cádiz en 1934, ya me puso en guardia. Aquello no coincidía con las referencias a los sucesos que encontraba en muchos libros de historia. En los libros todo se resumía en hablar de una brutal represión con 20 vecinos muertos, una represión bajo un gobierno de izquierdas durante la República. Pero lo que reflejaba el periódico era que en Casas Viejas se habían producido dos hechos. Uno era la represión de la revuelta anarquista que terminaba con el incendio de la Choza de Seis Dedos y otro, el fusilamiento de 12 vecinos horas después de terminada la lucha, cuando el pueblo ya estaba totalmente dominado por la Guardia de Asalto. Lo que se juzgaba en Cádiz era el segundo de los hechos, el fusilamiento de los vecinos. En el banquillo se sentaba el capitán Rojas, Manuel Rojas Feijespán, capitán de la Guardia de Asalto, acusado de esos asesinatos. Pues bien, solo con leer las extensas crónicas sobre el juicio ya se daba uno cuenta de que allí se había intentado torcer la verdad. El abogado del capitán Rojas planteaba lo ocurrido en Casas Viejas como una unidad, como si todo hubiese transcurrido mientras el pueblo estaba en armas. La defensa estaba encaminada a culpar de los fusilamientos, de la matanza de Casas Viejas, al gobierno que presidía Manuel Azaña. Lo que el abogado de Rojas sostenía era que ese capitán se había limitado en Casas Viejas a cumplir órdenes del gobierno. Para probar eso, el abogado de Rojas llevó como testigo al juicio al capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba. Barba dijo en el juicio que en enero de 1933 Azaña personalmente le había ordenado en Madrid que ante la insurrección anarquista no hubiese ni heridos ni prisioneros y puso en boca de Azaña esa frase que ha hecho historia: los tiros a la barriga. Era una estratagema que fracasó en el juicio. Barba se contradijo. Él mismo acabó admitiendo que lo que contaba nada tenía que ver con lo sucedido en Casas Viejas, es decir, con el escarmiento dado en Casas Viejas, con el fusilamiento, sin más, de 12 vecinos detenidos en sus casas, participasen o no en la revuelta, tuviesen algo que ver o no con la muerte de un guardia de asalto, hubiesen participado o no en el ataque al cuartel de la Guardia Civil. El capitán Rojas fue condenado a 21 años de prisión por esos asesinatos. No tenía justificación alguna. Nadie le había ordenado hacer eso.
Ya digo que la defensa fracasó en el juicio y eso lo reflejaban bien las crónicas de Diario de Cádiz. Pero entonces decidí ir a Madrid, a la Biblioteca Nacional, para ver cómo había contado la prensa el juicio. Y descubrí, asombrado, que durante una semana el juicio había ocupado las primeras páginas y cantidad de espacio en los principales periódicos del país. Había tenido una repercusión extraordinaria. Descubrí también que parte de la prensa había trasladado a la opinión pública una versión tergiversada del juicio y que si la defensa de Rojas había fracasado en Cádiz, en Madrid había triunfado. La idea que quedaba del juicio en toda España era que Azaña había ordenado el crimen de Casas Viejas. Escribí el reportaje sobre el juicio, pero vi que había ahí material para un libro, para contar cómo la prensa había relatado el juicio y explicar cómo cada periódico lo había contado a su manera. Lo que ocurrió fue que a partir de ahí seguí investigando y continuaron apareciendo novedades y sorpresas. La primera, que había un segundo juicio a Rojas en 1935 y que en ese juicio Azaña había protagonizado un careo con el capitán Bartolomé Barba, el de los tiros a la barriga. Otra novedad con la que me topé fue que en enero de 1936, poco antes de las elecciones de febrero, el Tribunal Supremo había revocado la sentencia que condenaba a Rojas a 21 años de prisión. El Supremo condenaba al militar a 3 años de cárcel en una nueva sentencia tramposa, contraria al sentido común. Es decir, que pese a todo lo que se había escrito sobre Casas Viejas, fui viendo que quedaba mucho por averiguar y por contar. La segunda pregunta de Moriche fue: ¿cuál es la aportación más importante y novedosa que haces en tu libro a la historia de Casas Viejas, como acontecimiento y como caso judicial y político? Hay un relato verídico, desmitificador, sobre cómo se desarrollaron los sucesos de Casas Viejas en el libro Los anarquistas de Casas Viejas, de Jerome Mintz. También está relatado en otros libros cómo Casas Viejas provocó también en 1933 la caída del gobierno de Azaña y cómo la matanza fue evocada continuamente en las elecciones de ese año que perdió la izquierda. Es decir, ya estaba contado lo que ocurrió en 1933. Pero había lo que los historiadores denominan una laguna historiográfica, que daba a estudiar los juicios al capitán Rojas, ver cómo los había contado la prensa, qué había deparado ese proceso, qué repercusión había tenido. Lo que vi al estudiar los juicios es que Casas Viejas había regresado a la actualidad en 1934 y que entonces, a partir del juicio a Rojas, permaneció como un asunto primordial durante toda la Segunda República. Lo que hubo en esos años fue una campaña persistente que usó Casas Viejas contra Azaña. Esa campaña recurrió a la tergiversación, a la insidia y a la infamia y tuvo un gran éxito. Ahora bien, al investigar eso me encontré con otra laguna, en este caso una laguna documental. Me topé con que el sumario del caso Casas Viejas había desaparecido. En 2007, cuando empecé a escribir el libro, no me había rendido en la búsqueda del sumario, pero no atisbaba ninguna pista para dar con él. Fue investigando sobre qué había sido de Andrés López Gálvez, el abogado que representó a las familias de los asesinados, como di con una copia del sumario. El sumario es un documento esencial y nunca había sido publicado. Es una documentación que arroja luz sobre lo sucedido en Casas Viejas, porque ahí está lo que declararon Rojas y los testigos de los sucesos ante el juez en 1933, antes de que luego en el juicio todos modificaran su versión y ocultaran lo que creyeron conveniente. Entre otras cosas, el sumario permite ver el verdadero papel que desempeñó el capitán Rojas en Casas Viejas. Lo que muestra el sumario es que Rojas tuvo un papel tan principal en los sucesos que se puede decir ahora, con lo que sabemos, con sus propias declaraciones en la mano y las de otros testigos, que sin Rojas no hay sucesos de Casas Viejas. El capitán Rojas es la persona que toma el mando cuando llega a Casas Viejas, y lo que sucedió a partir de ese momento solo se explica por la presencia de ese hombre, por la personalidad de ese hombre, por la manera de ser y de actuar que tenía ese hombre. Rojas era un hombre sin sentimientos, un hombre capaz de matar a sangre fría para dar un escarmiento a un pueblo, como él mismo dijo que había hecho. Rojas se muestra como un militar a quien cuando le interesa manda él, decide él, ordena él, pero que cuando las cosas se le tuercen, cambia totalmente su versión, miente, cuenta una película increíble
y es capaz hasta de echarle la culpa a sus hombres de decir que sus guardias dispararon sin él ordenárselo. Rojas no solo ordenó detener y luego mató a 12 vecinos de Casas Viejas. Tras los fusilamientos, Rojas quiso pegarle fuego a las chozas, al pueblo, y se lo ordenó al teniente Gregorio Fernández Artal. Hasta le dio su mechero, e incluso reiteró la orden cuando Artal se negó a cumplirla y le dijo que allí, en las casas, solo quedaban mujeres y niños. En Casas Viejas hubo, pues, un hombre decidido a dejar tras de sí una masacre de mujeres, niños y ancianos, decidido a arrasar un pueblo entero sin importarle un comino quien muriese, un hombre a quien solo frenaron los ruegos de otros. Creo que esa imagen da una idea muy clara del papel que desempeñó el capitán Rojas en Casas Viejas, un papel que luego fue difuminado por la campaña desatada contra Azaña, que acabó señalado como el hombre que había ordenado la matanza de Casas Viejas. Como periodista especializado en tribunales, me preguntó Juan Moriche, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los dos juicios del caso Casas Viejas? Me han llamado la atención varias cosas, pero hubo una que ya desde el principio me interesó, que centró mi atención y que finalmente me condujo a encontrar el sumario. Era el papel que desempeñaba el abogado Andrés López Gálvez. Las víctimas del crimen de Casas Viejas contaron con un representante en el proceso contra el capitán Rojas. Algunas familias de los asesinados contrataron al abogado López Gálvez para que al lado del fiscal llevase la acusación contra Rojas. Cuando comencé a leer las crónicas de Diario de Cádiz sobre el juicio a Rojas, López Gálvez se me presentó como un letrado que no hacía bien su trabajo. Lo primero que me enfadó de ese abogado fue ver que en el juicio, el primero, el de 1934, era muy suave con Rojas. Cuando seguí leyendo, vi que López Gálvez no había llevado a declarar a los familiares de las víctimas, a esos testigos fundamentales, a las madres y esposas que vieron detener a sus hijos y maridos en sus casas. Así conocí yo a López Gálvez, de esa manera nada amable. Cuando reuní las piezas que faltaban de la historia, López Gálvez se reveló como justo lo contrario. Descubrí el reverso de esa imagen apresurada que me había asaltado, encontré a un letrado que sabía muy bien lo que se hacía. López Gálvez era uno de los abogados más conocidos en el Cádiz de los años 30. No solo por su trabajo como letrado, era profesor de la Escuela de Magisterio, profesor de Geografía, y era un entusiasta republicano, uno de esos profesores que dan vida a un centro académico. El caso es que López Gálvez inició el juicio a Rojas con una táctica muy razonable. Le bastaba con una condena mínima de Rojas para obtener las indemnizaciones para los familiares de las víctimas. No quería enfadar a los militares atacando a un capitán, a un militar que aseguraba que había cumplido órdenes en Casas Viejas. ¿Por qué? Porque precisamente un tribunal militar iba a juzgar después a los vecinos de Casas Viejas que habían participado en el asalto al cuartel de la Guardia Civil. López Gálvez defendía a esos hombres y quería protegerlos. Sabía que si él era duro con Rojas, los militares le estarían esperando. Pero ocurrió que en el juicio López Gálvez se dio cuenta de que había mucha gente trabajando para que Rojas saliese absuelto. No habría indemnizaciones si Rojas no era condenado, aunque fuese con una pena mínima. De modo que tuvo que cambiar su táctica. Así selló su destino. López Gálvez hizo muy bien su trabajo en los juicios contra Rojas. Peleó para evitar la absolución de Rojas y lo consiguió. No quiso participar en la operación contra Azaña montada por la defensa del capitán. Por eso fue señalado por algunos como el gran problema para Rojas. Un periódico llegó a publicar que en lugar de abogado de la acusación, López Gálvez parecía el defensor de Azaña. Rojas captó perfectamente el mensaje. En julio de 1936, cuando se unió a los sublevados contra la República, llegó la hora de su venganza. En 2007 me empeñé en saber qué había sido de López Gálvez, pero no quedaba memoria de él en Cádiz. Fue difícil ir reconstruyendo su historia de represaliado, pero poco a poco, con paciencia, acabé sabiendo que en el 36 lo habían juzgado y encarcelado y que en 1941, tras varios años en prisión, se había ido de Cádiz con su familia. Parecía que ya no había camino por el que seguir, pero seguí probando, buscando y buscando, y en diciembre logré dar con Soledad, hija de López Gálvez. Concerté una cita con ella y con mi pareja, la historiadora Lola Lozano, fui a Madrid a ver a Soledad López, que tenía entonces 84 años.
Soledad nos contó cómo su madre, ella, sus hermanas y su hermano tuvieron que afrontar en Cádiz los años de la guerra y el inicio de la posguerra, con hambre, señalados como hijos de un preso, sin entender muy bien qué había sucedido, sin entender por qué su padre había pasado de ser un abogado y profesor a estar en la cárcel, sin entender qué delito había cometido para tanto castigo. Soledad también nos contó cómo la familia tuvo que irse de Cádiz y cómo en Madrid pudieron ir saliendo adelante. También que su padre siempre había pensado que detrás de su juicio y su condena estaba el capitán Rojas. Unos documentos que le llevamos mostraban que así era efectivamente, que todo indicaba que Rojas se había vengado de López Gálvez. Ella también nos facilitó entonces un documento esencial, una copia del desaparecido sumario de Casas Viejas, del caso Casas Viejas. ¿Qué sientes como periodista y ciudadano al demostrar cómo otros periodistas mintieron, inventaron, manipularon y ocultaron información?, me preguntó Moriche. Diré primero lo que no siento. No siento ninguna sensación agradable. No me gusta haber encontrado eso ni sacarlo a la luz. No me proporciona ningún sentimiento de orgullo revelar esa parte de la historia del caso Casas Viejas. Yo creo que cuando uno lee un periódico, lo último que debe esperar es que ese periódico le mienta a sabiendas. Los periódicos, como las personas, interpretan unos hechos de distinta manera, opinan sobre ellos de forma diferente y los periodistas contamos los hechos como los hemos visto, con un relato en el que reflejamos inevitablemente nuestra personalidad, nuestra ideología, nuestra visión de la vida y nuestras circunstancias. Eso incluye que cometamos errores, porque es además muy difícil no cometerlos. Un error es a veces una mentira, algo que no es cierto. Por tanto, por más que queramos evitarlo, todos los periodistas podemos caer en contar alguna mentira. Ahora bien, lo que yo creo que un periodista debe prohibirse tajantemente a sí mismo es mentir a sabiendas. Lo que muestra con claridad el caso Casas Viejas es que algunos periodistas mintieron a sabiendas. Mintieron con el objetivo no solo de perjudicar a Manuel Azaña, sino con el propósito de lesionar, enlodar y hundir a la República. Lo que siento ante eso, ante lo que hicieron algunos periodistas con el caso Casas Viejas, es lo que me dijo el año pasado el fallecido Julio Aróstegui, que le provocó la lectura del libro, de Sazón. Moriche me preguntó, por último, qué casos de la reciente historia de España te han recordado por las técnicas de desinformación empleadas por algunos medios de comunicación lo ocurrido con Casas Viejas hace 80 años. El caso que me ha recordado, como le ha sucedido a varios lectores, es el del 11M. Creo que ese asunto llevaba el mismo camino que el de Casas Viejas y que si no triunfaron la insidia o la infamia en ese caso es por la sencilla razón de que el juicio del 11M está grabado, fue televisado y eso permite despejar dudas, al menos para quien quiera despejarlas. Termino. Les agradezco a todos ustedes que hayan venido a esta presentación y al Ateneo que me haya invitado. Permítanme que finalice recordando a 3 personas que han fallecido, porque hoy es un día especial para evocarlas. A una la he mencionado antes y es muy conocida, el historiador Julio Aróstegui. Julio falleció el pasado enero. Lo conocí hace justo un año, cuando aceptó generosamente participar en la presentación del caso Casas Viejas en Madrid. Su contribución a la historia de la Segunda República es la de un maestro y así está reconocido. Como escribió un compañero suyo, en sus manos la memoria era rigor, investigación y trabajo. Quiero recordar también hoy aquí a Antonio Lozano Arroyo, que falleció en enero del año pasado. Antonio era el padre de mi pareja, Lola Lozano. Fue un joven soldado voluntario en el Ejército de la República. Tras la guerra fue encarcelado en Granada, su tierra, y después fue recluido en un campo de concentración aquí en el campo de Gibraltar. Sobrevivió a unas condiciones extremadamente duras que acabaron con la vida de muchos. No lo liberaron hasta septiembre de 1945. La otra persona es Pilar Sánchez, nacida en Casas Viejas, que fue directora de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Cádiz. Murió el pasado diciembre, tenía 52 años. Pilar siempre quiso reunirnos a sus amigos los 14 de abril en una comida de celebración republicana. Todos estábamos de acuerdo, pero nunca lo conseguíamos en esa fecha. Sé con seguridad
que a los tres les hubiese encantado estar aquí hoy y de alguna manera, al ser nombrados, lo están. Así que, si ahora viene un aplauso, que sea para ellos. Bueno, pues le agradecemos a Tano Ramos y a Juan, por supuesto, que nos hayan deleitado en la tarde de hoy con la presentación del libro de Tano Ramos. Muchísimas gracias por la asistencia, gracias por la investigación, por dar luz a la memoria y a vosotros, por supuesto, por el debate. Muchísimas gracias.